Buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar este nuevo seminario número 26 sobre entrenamiento de la fuerza infanto-juvenil. Tener en cuenta que el entrenamiento de la aptitud muscular en los sujetos en etapa infanto-juvenil es esencial y es necesario para el normal crecimiento y desarrollo de los niños, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el entrenamiento de esta capacidad condicional no solamente va a ser beneficioso tanto sea para la salud como para el bienestar del chico, sino que también va a ser para reducir el índice de lesiones o de posibles lesiones en el ámbito deportivo, como también para mejorar la salud ósea y favorecer el mayor desarrollo de las habilidades motoras o las capacidades coordinativas con las cuales está relacionado. ¿Qué otros beneficios nos va a brindar el entrenamiento de la fuerza en esta etapa? Bueno, obviamente va a mejorar la fuerza y la potencia muscular, pero también va a mejorar otros aspectos también desde el punto de vista psicosocial. Va a mejorar la imagen corporal del sujeto, el bienestar psicosocial del sujeto, la confianza del sujeto en sí mismo. Eso le va a abrir o va a tener más posibilidades de apertura hacia nuevas amistades seguramente, porque va a sentirse más confiado. Aumento del rendimiento académico, va a mejorar desde el punto de vista biológico el perfil metabólico, sobre todo en esta etapa en donde hay mucha obesidad infantil. También va a tener incidencia sobre los sujetos con diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, los chicos con diabetes tipo 1, aunque lamentablemente cada vez hay más chicos con diabetes tipo 2, muy asociado a la obesidad y a la disfunción mitocondrial. Va a mejorar también, como dijimos, las habilidades motoras, en donde la fuerza obviamente es un elemento esencial, y va a mejorar la salud ósea, el rendimiento deportivo y obviamente uno de los elementos que probablemente más nos interesa a nosotros también es la formación de hábitos saludables en función al ejercicio físico que involucran el ejercicio físico. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la programación y el diseño de los programas básicamente de entrenamiento de la aptitud muscular en esta etapa tiene que ser diseñado principalmente teniendo en cuenta el proceso normal que está teniendo el chico, que es de crecimiento, ¿sí? De crecimiento morfológico y de crecimiento o desarrollo fisiológico funcional en función a la maduración que va a tener ese chico. Por lo tanto, no podemos considerar y cargar al chico como si fuese un adulto, ¿no? Entonces tenemos que tener conciencia de que el niño o el adolescente está en proceso de crecimiento y que ese proceso de crecimiento tiene determinadas fases en donde tiene una mayor sensibilidad a determinadas estructuras del aparato locomotor y en una fase donde tiene más capacidad de entrenar ese sujeto, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta la realidad biológica y también psicológica que está atravesando ese chico, ¿sí? Tener en cuenta que para la fuerza, cuando nosotros hablamos de fuerza, tenemos que tener en cuenta que es una capacidad neuromuscular y por lo tanto las dos variables son importantes. Sin embargo, fíjense en la curva, el desarrollo que tiene el sistema nervioso con relación a la estructura muscular o al crecimiento muscular es mucho o es muy superior en las primeras etapas de la vida. Por lo tanto, la fuerza en el niño mejora desde el punto de vista neural, no tanto desde el punto de vista muscular. Sin embargo, después del proceso dentro del proceso de la pubertad, cuando empieza a aumentar los niveles hormonales, etcétera, etcétera, sí propicia un aumento del trofismo del músculo para aumentar el área de sección transversal fisiológica y a partir de ahí tener más capacidad de generar puentes cruzados con una buena activación neuromuscular y propiciar un aumento mayor todavía de la fuerza en función al acompañamiento del trofismo del músculo. Pero la primera parte, todo lo que sea en la etapa previa al pico hormonal, va a ser básicamente una mejoría desde el punto de vista neural, ¿sí? Y esa mejoría neural va a propiciar un aumento de la fuerza del chico que después va a ser apoyado por el aumento de la otra parte de la fuerza que sería el músculo esquelético, digamos, ¿no? Entonces, el entrenamiento de la fuerza no tiene mayor riesgo de lesión en sí mismo en comparación a otras posibilidades de lesiones que se pueden dar en cualquier tipo de deporte, ¿sí? De hecho, fíjense acá, tenemos varios trabajos de investigación, acá les presento dos que son bastante viejitos, pero que siguen siendo constantes. Fíjense, estos son todos los deportes que fueron estudiados, esto sería el grado de lesión por cada 100 horas de participación y fíjense el trabajo de levantamiento de pesas, 0,0017, ¿sí? O sea que es muy poquito el grado de lesión que puede tener. Obviamente va a depender mucho de la capacidad técnica del sujeto, obviamente, y fíjense este otro trabajo británico que también, fíjense, tiene
incidencia de lesiones por cada 100 horas. Fíjense que los valores son todos muy poquititos, muy chiquititos. O sea que no es un factor lesionante el entrenar la fuerza. ¿Sí? Las lesiones pueden venir, obviamente, pueden estar, pero pueden estar como le puede estar a un sujeto adulto también. ¿Sí? Entonces, las lesiones pueden darse por falta de supervisión muchas veces, porque el profesor, el entrenador, explica y después no sigue la supervisión, o sea, el chico no tiene una supervisión individual, por no tener en cuenta las medidas de seguridad, también puede ser un factor de lesión, o por también la madurez, la falta de madurez, mejor dicho, emocional del chico, de los infantes, digamos, para comprender la importancia que tiene la seguridad del entrenamiento, el comportamiento dentro de un salón de musculación, o la responsabilidad que tiene hacer correctamente las cosas y la seriedad con la cual hay que hacerlas. Entonces, eso requiere cierta madurez emocional que quizás el chico todavía no la tiene, entonces pavea y obviamente cuando sucede eso es bastante probable que se pueda llegar a generar algún tipo de lesión. Entonces, las lesiones también se pueden dar por sobreuso, ¿sí? Sobre todo en un cuerpo que todavía sigue en crecimiento. Entonces, esas lesiones por sobreuso se producen cuando vos tenés un desequilibrio entre la carga mecánica a la cual vos estás sometiendo a un tejido en forma repetitiva y la incapacidad de ese tejido de poder absorber esas presiones o esas cargas mecánicas y poder readaptarse a ese tipo de esfuerzo físico. Pero el problema no es el ejercicio de fuerza, ¿sí? O sea, propiamente el entrenamiento de fuerza, sino la incorrecta dosificación o la adecuación de ese esfuerzo a la característica real de lo que le está pasando al chico, que era lo que veníamos hablando antes, ¿sí? Que tiene que estar muy relacionado con el crecimiento y el desarrollo de los chicos. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función primero es enseñar a entrenar, porque nosotros somos docentes y parte de esa función es enseñarle al chico cómo entrenar, enseñarle cómo tiene que tener la posición, cómo tiene que cargar los pesos, cómo sacar los pesos, cómo se trabaja con una barra, cómo se trabaja con una máquina, qué características tiene que tener la barra, cómo utilizar las mancuernas, cómo hacer los ejercicios, obviamente, cómo hacer un salto, cómo saltar, cómo aterrizar en el salto. Entonces, enseñar a cómo llevar adelante un proceso de entrenamiento, que también incluye todo el proceso de recuperación. Y también incluye el respeto por el compañero que está ejercitándose y también incluye todo lo que sería la recuperación, como les dije antes, y el cuidado y el orden dentro de un salón de musculación. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que apuntar? Al aprendizaje técnico. El aprendizaje técnico es la base del entrenamiento de la fuerza y aprovechar la capacidad sensible, digamos, que tienen estas etapas infantiles en función a su capacidad de coordinación intermuscular para potenciar el aprendizaje de los distintos ejercicios que después, más adelante, en otras etapas o en otras categorías superiores, el sujeto seguramente irá sobrecargando aún más en función a su capacidad de adaptación. Pero lo primero y siempre fundamental es el aprendizaje técnico. Es a lo que más le tenemos que apuntar a lo largo de todo este proceso infanto-juvenil. Trabajar sobre patrones motores generales de empuje y de tracción, tanto sea vertical como horizontal. Tratar de evitar ejercicios que sean localizados, porque no son funcionales a las acciones normales. Entonces, tratar de hacer todos los ejercicios que sean lo más parecido posible a las acciones normales o a las acciones de la vida diaria o a las acciones que pueden ser propias del deporte. Entonces, trabajar con empujes, trabajar con tracciones, trabajar con un solo miembro superior, un solo miembro inferior, o sea, trabajar no solamente de manera simétrica, sino también de manera asimétrica, pero sin sobrecargar las estructuras en la incapacidad de poder adaptarse a eso. Bueno, los ejercicios utilizados tendrían que adecuarse obviamente al tamaño corporal, sobre todo aquellos que se pueden realizar en máquinas por los distintos crecimientos que tiene el cuerpo, a la condición física que tenga el sujeto en sí, siempre favorecer un desarrollo armónico, o sea, no propiciar más el trabajo de un sector corporal por sobre otro. No olvidarse nunca de incluir los ejercicios de core, entonces empezar a aprender los ejercicios de core, que ya lo vimos en otro seminario, y siempre teniendo en cuenta el dominio técnico asociado a su capacidad neural de coordinación intermuscular. Más o menos tener una frecuencia de 2 o 3 sesiones semanales, pero en días alternos, ¿sí? No en días consecutivos.
Arrancar con 1 o 2 series de 10 a 15 repeticiones, más o menos un 60% de un RM. Enseñarle el concepto de la escala de Borg para que se vaya familiarizando, no para usarlo quizás, pero sí para que se vaya familiarizando y que en las categorías superiores ya lo tenga aprendido. Una duración más o menos entre 20 y 30 minutos y que no sea exclusivo el trabajo de fuerza, sino que sea el trabajo de fuerza acompañado por otro tipo de trabajo que no sea solo de fuerza. Y después ir progresando a medida que vaya teniendo cada vez mayor dominio técnico y mayor capacidad de recuperación, ir progresando a 2 a 3 series de un poquito menos de repeticiones, un poquito más de sobrecarga. Siempre la sobrecarga va a tener que estar relacionada con la técnica de ejecución, o sea, no ponerle más peso del que no puede mover correctamente, ¿sí? Así que siempre tener en cuenta la técnica como elemento principal. Y obviamente el chico está creciendo. Entonces, lo ideal en los niños y adolescentes es contar con entrenamientos óptimos asociados a la individualidad de la carga y a su vez también contar con una correcta alimentación, que va a ser mayor que si no estuviese entrenando, un seguimiento médico, ¿no? Y a su vez un descanso acorde para que tenga la posibilidad de recuperación. Entonces, siempre también buscar establecer un ambiente lo más placentero y motivacional posible para que el niño y el adolescente se enganche y siga el programa de entrenamiento físico asociado a la fuerza, ¿sí? Y el trabajo en circuito es un elemento muy interesante porque colabora con ese tipo de esfuerzo, porque a su vez también lo que hace es no focalizar mucho trabajo sobre un sector corporal, sino que vas pasando por distintas estaciones con poquita cantidad de repeticiones, distintos tipos de grupos musculares, que también se puede hacer tranquilamente en la escuela, ¿sí? Es muy importante que en la escuela por lo menos una sesión, o mejor dicho, por lo menos 10, 15 minutos se dedique al trabajo de la fuerza, ¿sí? Porque rápidamente esa fuerza se puede ir perdiendo si no se la trabaja, ¿sí? Entonces, no es que tenga que hacer el trabajo propio de fuerza, pero sí actividades que involucren un mayor trabajo, un componente de fuerza, ¿sí? Nuestra función como docentes también es formar hábitos saludables, ¿sí? Ese hábito saludable del entrenamiento de la fuerza que vos le enseñás a Juancito, Juan, cuando sea grande lo va a volver a repetir. Es bastante común eso. Y no privemos a los niños a crecer en un cuerpo fuerte, en un cuerpo saludable, no solo de lo biológico, sino también desde el punto psicosocial, ¿sí? El entrenamiento de la fuerza es sinónimo de una mejoría, un bienestar, tanto biológico, psicológico y social, ¿sí? Bueno, fin del seminario, me pasé 2 minutitos, pero está para hablar un curso entero. Les mando un saludo, espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene, el próximo viernes, ¿sí? Buen fin de semana. Chau, chau. Eso es todo, amigos.